En el marco de ampliación de la cobertura de primera infancia y de expansión del Plan CAIF, que es una política que el gobierno ha definido con mucho énfasis en cuanto a invertir y reforzar la inversión en primera infancia, en la atención a los niños en la franja de 0 a 4, particularmente procurando su escolarización temprana, que concurran a algún centro educativo o a un centro CAIF o a un jardín de infantes privado o a un jardín de infantes de la ANEP, en el entendido de que es la inversión social con retorno o con tasa de retorno más alta por todo lo que se juega en esa etapa de la vida, desde el punto de vista del crecimiento y del desarrollo personal, físico, emocional, cognitivo, neurológico, de esa persona que está empezando su vida, y por lo tanto lo que eso a la postre termina condicionando y afectando para bien o para mal, según lo que se haga o se deje de hacer, la realidad de nuestra sociedad. Así que en ese sentido el gobierno que ha entendido esto resolvió en el año 2021 reforzar el presupuesto que ya había tenido un incremento muy importante en el 2020, destinando una partida de 50 millones de dólares para el 2023, otra para el 2022, que ya pasó, y otra para el 2024, en términos de que con eso se financien prestaciones del MIDES asociadas a la primera infancia, como ha venido ocurriendo, y con una parte muy importante que fue de 20 millones en el 22 y será de 30 millones de dólares en este año y en el año 24, invertir precisamente en la expansión y en la ampliación de la cobertura en el Plan CAIF. Para eso tenemos un plan que estamos ejecutando, que el año pasado, en el 2022, implicó la ampliación o la generación de 3.500 nuevos cupos, por la vía de 10 aperturas de centros que empezaron a funcionar, 11 en realidad en ese año, decenas de ampliaciones de centros ya existentes, aumentando las transferencias para generar más cupos, y empezamos ya el año pasado a proyectar lo que se va a concretar este año, que vamos por 8.000 cupos más en el año 2023, con esas 40 aperturas, que por lo menos serán 40, son las que ya están en proceso de construcción, esos centros CAIF, en parte a través de un contrato que se firmó en la Torre Ejecutiva de PPP, es decir, de economía mixta, y en parte, algunos de ellos, a través del fideicomiso de la Corporación para el Desarrollo, con los recursos presupuestales que mencioné recién. A eso se agregarán 70 salas móviles que también están en construcción, y 70, por lo menos 70 son las que están en construcción en este momento, en distintos centros CAIF, en más de 60 centros CAIF, porque en algunos casos van 2 salas móviles en vez de una, para ampliar la capacidad física y para ampliar, por lo tanto, la asistencia de niños de 0 a 4 a esos centros. Esto está desparramado a lo largo y ancho del país, y por supuesto esto se complementará con otras aperturas y otras ampliaciones en el año 2024 que se empiezan a trabajar desde ahora, porque son procesos que obviamente demandan un trabajo importante desde el punto de vista de los actos preparatorios, de la obtención del terreno, de la titulación, en fin, de todo lo que es menester para construir y abrir e inaugurar un centro CAIF. ¿Dónde se van a instalar los 40 centros y qué inversión tuvo? Esos 40 centros implican proyectos a lo largo y ancho del Uruguay. 14 de ellos son en Montevideo, 14 por lo menos, está por agregarse el número 15. El resto son en el interior del país, hay 6 en el departamento de Canelones y los demás en distintos lugares correspondientes a los demás departamentos del interior. Repito que eso de la ampliación es una parte, eso es lo que concierne a la apertura de centros nuevos, pero esto hay que agregar las salas móviles que ya dije, y vamos a seguir y estamos siguiendo. El día de ayer tuvimos directorio del INAU y aprobamos 2 o 3 ampliaciones de esas características. Hay centros que tienen ya capacidad física suficiente como para albergar un grupo más, para atender a niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, para ampliar cupos, y permanentemente estamos, por lo tanto, ampliando esos cupos o resolviendo cambios de modelo, reconversiones de centros que implican en todos los casos atender a más niños. Porque el objetivo es que los niños de 0 a 4 se escolaricen tempranamente. Yo creo que a esta altura no hay país en el mundo, es un tema que se ha laudado en cuanto a la importancia de que los niños, cualquiera sea su extracción, su condición, pero sobre todo, porque esto está dirigido fundamentalmente a aquellos niños que pertenecen a familias de contexto más crítico, las que corresponden a los 2 quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, es decir, los quintiles 1 y 2. Bueno, las aperturas y las ampliaciones están decretadas y con un sentido de prioridad precisamente en aquellas regiones, barrios de Montevideo o localidades del interior donde aparecen familias, y esos datos están georreferenciados, y niños que pertenecen a esos quintiles. Bueno, en esos sectores de la población fundamentalmente es indispensable
que los niños no permanezcan en sus casas durante esta etapa de la vida. Más allá del afecto y la contención que puedan recibir, por supuesto, de su padre y de su madre, los CAIF permiten, por eso se llaman centros de apoyo a la infancia y la familia, permiten un apoyo al niño y a la familia a través del niño, porque no es una mera guardería donde el niño va 4 horas u 8 horas para que lo cuiden y la madre pueda trabajar. Es eso, pero es mucho más que eso, porque es un proyecto de carácter socioeducativo, donde se trabaja la psicomotricidad, donde se trabajan todos los aspectos inherentes a la vida de un ser humano y al desarrollo individual de una persona. En esa etapa donde, repito, es tan importante lo que se juega en cuanto a que lo que se juega no tiene retorno. Para bien o para mal, lo que ocurra, después no se puede volver atrás. Se pueden paliar situaciones, se pueden compensar situaciones, pero un verdadero desarrollo sano desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, depende fundamentalmente y se determina fundamentalmente por lo que ocurra o deje de ocurrir en esa etapa de la vida. En cuanto a las salas móviles, ¿cuál es el papel de estos centros? Las salas móviles se están construyendo en aquellos centros CAIF donde se justifica una ampliación porque hay demanda adicional que hay que atender o porque se ha detectado que en esas zonas o en el entorno de esos centros CAIF precisamente hay familias o niños que no están escolarizados. Entonces, como tenemos ya un centro CAIF funcionando, y se da la circunstancia de que puedan concurrir más niños, pero no hay espacio físico, estamos construyendo salas de 40 metros cuadrados que implican además un baño y una cocina para que allí funcione un grupo, que puede funcionar un grupo en doble turno, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, puede ser de atención de niños de 1, de 2 o de 3. Y por esa vía, por lo tanto, generar más espacio, una ampliación física que permite albergar a más niños. Ese es el sentido, en algún sentido, por lo tanto, esto también, obviamente, es ampliar la infraestructura y es ampliar la cobertura y la atención en el marco de la primera infancia.